Estaba ministrando en la iglesia, en una visión vi una copa dorada gigante en el techo, le pregunté al Señor qué significa eso. Él me respondió, esta copa gigante contiene mi aceite, que derramaré el aceite santo sobre mi pueblo. Ellos creyeron en tu predicación, ahora yo obraré en sus vidas. Cuando el Señor me dijo estas palabras, esa copa gigante comenzó a derramarse sobre todas aquellas personas, recibieron sus porciones y se renovaron al mismo tiempo. Minutos después esa copa desapareció, las lluvias descendieron sobre la iglesia, esta vez era de Dios, las lenguas se repartían como de fuego dentro de la iglesia. Esa lluvia no paró de caer, luego escuché un fuerte viento que entró a la iglesia, y encendió esas llamas que quemaron la iglesia. El fuego era incontrolable, el pueblo profetizaba y hablaba en lenguas. Mi nombre es Adrián, soy de la ciudad de Puebla. Antes de que el pastor Kenzo viniera en mi iglesia, estaba orando y Dios me reveló diciendo, voy a enviar mi ángel a tu iglesia. Le dije, Señor, ¿quién es su ángel que enviarás a mi iglesia? El Señor dijo, esté atento y verás. Unos meses después, una voz me dijo, ha llegado y va a visitar tu iglesia. Un obrero de mi iglesia llegó hablando conmigo, que consiguió un contacto de un misionero llamado Kenzo. El obrero dijo, Pastor Adrián, lo puedo programar para ministrar. Le dije, no lo conozco, puede ser un falso profeta, oraré, si el Espíritu Santo lo aprueba, puede programarlo para ministrar. En la noche doblé mi rodilla y pedí revelación sobre este hombre, con los ojos cerrados vi a un hombre japonés, su ropa era tan blanca, que parecía que no era de este mundo, su apariencia era la de un ángel sin alas, su aspecto era el de un hombre del cielo, enviado por Dios. Al orar, pidiéndole a Dios una señal, me reveló que este misionero es un enviado de Dios, sus vestiduras blancas significan santidad, un obrero separado del mundo, un hombre que pertenece al cielo, y está aquí en la tierra para cumplir la misión dada por Dios, nació en este mundo con ese propósito, para llevar el evangelio y sufrir por las almas. Este hombre estaba de paso por la tierra, su tiempo de vida se está acortando. El día que este hombre vino a ministrar en mi iglesia, el Espíritu Santo me dijo, mi ángel llegó, minutos después, este hombre entró por la puerta de la iglesia. Vi su rostro resplandecer, y su cuerpo tenía luz que hacía resplandecer su ropa, estaba lleno de unción y autoridad esa noche, a la hora de ministrar lo invité, escuchen lo que decía. Soy el pastor Kenzo, fui a ministrar a la iglesia del pastor Adrián, me di cuenta que la gente de ese ministerio camina en santidad. El pastor dijo, que pocos son los remanentes que quedan, la mayoría de los obreros se fueron de esa iglesia y el Señor me reveló la razón por la que los hicieron cambiar. Tuve una visión, el Señor me mostró en una visión, los hermanos saliendo de la iglesia del pastor Adrián, y yendo a iglesias liberales, cambiando la verdad por la mentira. El Señor dijo, están cambiando el camino angosto para vivir en el camino espacioso que lleva al infierno. Muchos estaban dejando al pastor Adrián para congregarse en estas iglesias. El Señor me mostraba en la visión homosexuales, lesbianas, amantes y fornicarios. Todos estos eran miembros de una iglesia, donde el pastor se reúne y solo habla del amor de Dios, acoge a todas las personas rechazadas por otras iglesias, este pastor no reprende el pecado. Este pastor estaba engañado, dejando que la gente de su iglesia viviera en pecado, haciendo lo que quisiera. Y muchos hermanos estaban saliendo de una iglesia seria, que decía la verdad, cambiándola por una iglesia derrotada espiritualmente. Este pastor dijo que nada es pecado, y que la salvación por la gracia les daba todo el derecho de vivir como quisieran. Y todos los que estaban en la iglesia del pastor Adrián alimentándose de Jesús ahora estaban en iglesias liberales creyendo las mentiras del diablo. Un pueblo santo que odiaba el pecado ahora cambió de iglesia para vivir en pecado y odiar la santidad. Comenzaron a perseguir a la iglesia del pastor Adrián, la llamaban de iglesia religiosa, diciendo que la gente vive por reglas obedeciendo leyes. Intentaron corromper al pastor Adrián queriendo convertirlo en mercenario. El pastor no aceptó esta propuesta, lo que provocó que dejaran la iglesia para abrir sus propios ministerios para ganar dinero. También vi gente que dejaba la iglesia del pastor Adrián para abrir sus propias iglesias para ganar dinero.
Estos pastores y presbíteros que ayudaron al pastor Adrián no pudieron contener sus ambiciones y abrieron sus iglesias, dejando solo al pastor. Solo quedaron los que obedecen la sana doctrina, y son los que Dios usará. Después de estas visiones, informé a la iglesia del pastor, y al poco rato vi ángeles que subían y bajaban de aquel lugar. Quedé asombrado. Hablé de las visiones que estaba viendo en ese lugar, de la obra de los ángeles. El pueblo glorificaba a Dios. Oré al Señor diciendo: Señor Jesús, te pido que abras los ojos de estas personas solo por esta noche para que puedan ver a tus ángeles. Cuando dije eso, la iglesia entró en euforia. Todos allí estaban viendo a los ángeles. Había júbilo, alegría y cantos. El pueblo cayó de rodillas y orando a Dios por las maravillas, dieron gracias a Dios. Yo les digo a ustedes que me escuchan, si pudieran contemplar esta maravilla que Dios mostró a la iglesia del pastor Adrián, se quedarían perplejos. No importa si no ves a los ángeles, solo cree que están en tus iglesias trabajando para ti. Si creen, sentirán alegría de la misma manera y con los ojos de la fe vieron estas maravillas. Los problemas los paso como cualquiera. Cuando llega el vacío, la desesperación, doblo las rodillas y todo se va. Y cuando la angustia vuelve, se va, vivo una vida de oración y el Espíritu Santo me visita y conforta mi corazón. Él viene todos los días a consolarme cuando oro. Desde el día que bebí de esa agua cristalina del cielo, mi vida espiritual cambió. Ya no tengo sed de Dios, siempre estoy satisfecho con su Espíritu que está en mí. Su paz y su gozo reinan en mi ser, su unción fluye por mi cuerpo, por mi torrente sanguíneo, brotando de adentro hacia afuera. Soy un vaso que rebosa de unción. A la gente le gusta estar cerca de mí, porque sienten la presencia de Dios en mi vida. Cuando oro por una persona, el Espíritu Santo que está en mí los visita. No quiero gloria por ello, pero quiero decirles a todos que no es fácil conquistar esta autoridad. Han sido 20 años de oración, santificación y vigilancia. Pasé por varios procesos para llegar a donde estoy. Fui probado por Dios, mi ministerio pasó por el fuego y resistió. Los demonios me atacaron, las iglesias me persiguieron y mis amigos me abandonaron. Nunca dejé que mi fe se enfriara, mantuve el fuego del Espíritu Santo en mi vida, lo cuidé para que no se apagara. Y esta llama arde en mi corazón cuando oro. Nunca dejé de orar a pesar del silencio de Dios. Sabía que me estaba escuchando, renuncié a todo por Jesús, sacrifiqué mi vida para vivir en santidad. Procuré agradar a Dios, andando en rectitud y en su verdad, practicando la sana doctrina. El resultado de todo esto es lo que alcancé hoy en el mundo espiritual. Pude haber sido famoso en el mundo por predicar el Evangelio, pero rechacé toda la gloria del hombre. Prefiero el reconocimiento de Dios. Siento mi alma y mi espíritu rebosantes de aceite celestial, cuando voy a ministrar en las iglesias. Las personas son impactadas y no pueden contenerse. Cada vez que voy a ministrar, las personas son tocadas por las llamas de fuego del Espíritu Santo. Iglesia, si sentiste lo que estoy sintiendo, nunca sentirás ese placer ni siquiera teniendo sexo con tu cónyuge. El novio Jesús puede producir una sensación espiritual tan maravillosa en la novia que es la iglesia. El Señor me mostró en una visión, mucha gente renunciando a servir a Jesús por las faltas de las denominaciones, se dieron por vencidos por los errores de los hermanos. El Señor dijo, estas personas no fueron edificadas sobre mí, fueron edificadas sobre hombres y denominaciones. Tuve otra visión, vi a Satanás inventando innovaciones en el mundo para ser adorado. Vi una gran trampa puesta para capturar la mayor cantidad de almas al infierno. El objetivo es arrastrar a la humanidad a la destrucción. Satanás y sus demonios juegan sucio. Los demonios estudian las debilidades de cada cristiano en la tierra para sacarlos del camino de la salvación. El Señor me habló con palabras de preocupación diciendo, dile a mi pueblo, que la carne no hable más fuerte, diles que beban de mi agua cuando tengan sed. Mataré sus deseos y anhelos, quitaré sus vacíos y los llenaré de mi espíritu. El mundo no puede llenar sus vacíos. Diles que busquen mi bautismo con fuego para quemar su carne pecaminosa, matando todos los deseos por los placeres del mundo. Lo que mancha el interior es el pecado, eso aleja al Espíritu Santo. Cuando Jesús me dijo estas palabras me dijo, siente lo que yo siento. Mi rostro se transfiguró de preocupación y lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Pude ver el amor y el deseo de Jesús por las almas.
No es su deseo que se pierdan almas, Él quiere salvar a la novia, y advertir en lo máximo posible para que no se pierda más almas cristianas. El Señor me dijo, dile al pueblo que no corra tras los profetas, encontrarán muchos falsos profetas, mis profetas son pocos, a todos los que buscan mi presencia los haré profetas. No quiero que mi gente busque señales, pero haré que mis señales los sigan donde quiera que vayan. Transformaré sus manantiales secos en manantiales de agua que fluirán de sus vacíos, llenándolos con mi unción, virtud y gracia. Sus vidas darán frutos si andan en mi presencia como caminó Enoc. Ir a la iglesia todos los días no es suficiente, es necesario que vivan en oración en vuestros hogares, y den buen testimonio de vida en vuestra empresa donde trabajan y en la calle donde viven. Estaba orando, mi espíritu se fue a una reunión de demonios en un lugar secreto. En una visión vi a Satanás en una reunión con sus demonios, él dijo: en medio de tantas denominaciones inventadas por los hombres, todavía hay gente que quiere comprometerse con su Dios. En medio de los 50 miembros siempre hay unas 3 personas que no se han inclinado ante el pecado. Vamos a meternos con la cabeza de muchos creyentes y poner que nada es pecado y la gracia les da derecho a ser salvos. Propaguemos discordia, división, acusaciones y hagamos guerra entre las iglesias haciéndolas sentir mejor que otras. Se envolverán en debates fútiles y olvidarán sus salvaciones, mientras las almas se mueren estarán con la lengua ocupada en discusiones. Hagamos que miren las faltas y los pecados de la vida de los demás y que se olviden de los suyos y no analicen sus vidas. Ocupémoslos con lo que los condenarán sus almas al infierno. Desviemos su atención de la obra de Dios y no dejemos que hablen de la doctrina. Cambiemos la dirección del Evangelio, evitemos que prediquen la verdad a los perdidos y usemos a nuestros pastores para sacar a los verdaderos cristianos de sus iglesias y llevarlos a las suyas. Exaltemos a nuestros pastores, llevándolos a los 4 rincones del mundo, sus nombres serán conocidos mundialmente, las iglesias les implorarán que vengan con nuestras autoridades. Pongámosle miedo a los verdaderos cristianos para que no prediquen a narcotraficantes, ladrones, asesinos, adictos y prostitutas. Pongamos tanto miedo en ellos que se alejen de estos pecadores. Y a través de estas pequeñas cosas realizaremos nuestro trabajo en sus vidas. Tenemos un gran proyecto que instalar en este mundo del siglo XXI. Promovamos escándalos usando a los cristianos, haciendo que la gente se aleje de Dios a través de escándalos. El pueblo por estas cosas ya no creerá a los cristianos, ni a los que dicen la verdad y rehusarán la verdad. Por los actos de todos los que escandalizan el Evangelio, la gente ya no entrará más en las iglesias y ya no creerán más en la palabra de Dios. Manchemos todas las denominaciones del mundo, usando líderes ambiciosos. Pongamos las denominaciones en guerra, hagamos que se olviden de nosotros ocupándose en eso. Hagamos que los pastores luchen contra las almas por los diezmos, metiéndoles en la cabeza que sus iglesias cerrarán si no tienen suficientes personas. Usemos a los cristianos para sacar a la gente de las iglesias serias y traerlas a la suya, pongamos el espíritu de confusión y hagámosles creer que la salvación está en las denominaciones, no en su Dios. Todas las denominaciones luchan entre sí, hablan mal de los demás pero olvidan que sus guerras son contra nosotros. Este conflicto ayudará a que las almas vayan al infierno. El Señor me dijo, la gente está apegada a nombres denominacionales, no a mi palabra, son débiles espiritualmente y se han convertido en presa fácil del diablo. Satanás juega sus artimañas y muchos no ganan porque no se basan en mi palabra. Le dije, Señor, las denominaciones no salvan, pero hay muchas iglesias falsas que no predican su palabra, muchos son engañados en estas iglesias. El Señor me dijo, no quiero a mi gente en estas iglesias, pero no entendiste la visión. Satanás está poniendo en la mente de la gente que nombres de denominaciones salvan, tomando mi nombre de Salvador e implantando la idolatría a la iglesia. Quita mi nombre que yo salvo, sustituyéndolo con el nombre de iglesias, yo soy quien salvo, toda iglesia que tenga mi verdad salvará almas, no es la denominación, es mi palabra. Las denominaciones que dicen mi verdad ayudan a las personas en el camino de la verdad, y hay iglesias que son piedra de tropiezo en el engaño y llevan a las personas al camino del infierno.
Los que estudien mi palabra tendrán el discernimiento de sus falsas doctrinas, y saldrán de estas iglesias corruptas, no estando de acuerdo con sus mentiras, porque mi palabra esclarecerá e iluminará. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Después que el Señor me dijera estas cosas, tuve una visión, vi una mano negra que bajaba con un pan y dentro de ella había una porción amarilla. Y muchos comieron de ese pan y se alegraron. Poco después de esta visión vi un banco de peces que devoraba una planta en el fondo del mar. Minutos después estos peces morían y flotaban en el agua. Le pregunté al Señor qué significa eso. Me respondió: el pan que viste es mi palabra, la porción amarilla es la contaminación de mi santa palabra. La mano negra que viste es la mano de Satanás que ha manchado mi doctrina pura. El color amarillo de la porción significa muerte. Los peces que viste en multitudes corriendo a devorar la planta, son las almas que van tras los falsos profetas hambrientos de mi palabra. La muerte que viste de los peces comiendo la planta, son su muerte espirituales, y la planta venenosa significa el falso evangelio que no salva, sino que convence a la gente a aferrarse a las cosas de este mundo, como lo material y el dinero. Este evangelio son plantas venenosas que no sirven para nada, son semillas malignas del engaño de Satanás que fueron introducidas en el corazón de muchas personas para no dar buen fruto. Este evangelio es atractivo y seductor, apunta al bienestar de todos, no es el evangelio de la cruz y renuncia que vivieron mis discípulos. Este evangelio no tiene éxito en el mundo de espiritual, es el evangelio moderno de Satanás que ha entrado en mi iglesia y ha enfermado espiritualmente a muchos. Satanás sembró su semilla maligna en los corazones de muchos, causando que entren en conflicto con mi palabra. Las personas con corazones afligidos y oprimidos son sus objetivos. Satanás echó su red, y todo el que no vela en oración, caerán en la red del engaño. Plantó la cizaña dentro de mi iglesia, que es el evangelio ajeno a mi verdad, para confundir al pueblo. Sus variedades de doctrinas han entrado en la iglesia junto con el espíritu de confusión, controlando las mentes de quienes no tienen el Espíritu Santo. Solo existe una verdad, que es mi palabra, las demás son arenas movedizas que atrapan almas, hunden y conducen al infierno. Mis soldados están parados, no quieren llevar mi palabra, mientras el ejército de los falsos profetas está esparciendo sus mentiras y conquistando almas, ganando espacio en las ciudades. Fui a orar, y mi espíritu fue a la reunión de Satanás y sus demonios. Ellos hablaban sobre los niños. Satanás dijo: los niños son el futuro del mañana, tenemos que contaminar sus corazones y mentes, a través de películas, juguetes y series. Si corrompemos a los niños y adolescentes, en el futuro no habrá iglesia, serán solo templos religiosos de personas que no viven el evangelio. Las costumbres de los hijos de creyentes que crecen escuchando la palabra y andan en la iglesia se corromperán, habrá denominaciones, pero el pueblo santo se acabará. Sus padres ven la inocencia en un deseo infantil, pero no saben lo que se esconde en los dibujos animados y películas y la fuerza espiritual detrás de ello. Todas estas son semillas plantadas en sus corazones. Esta generación está siendo programada a través de la televisión y la música secular. Satanás vio mi espíritu y dijo: no hay nada que puedas hacer para detenerme. Mi espíritu volvió a mi cuerpo. Jesús me dijo: siervo mío, todo lo malo que mi pueblo ve, les contamina los ojos. Y si los ojos están contaminados, todo el cuerpo también lo estará, y los oídos que escuchan música del mundo contaminan la mente y el corazón. En otra visión vi espíritus de lesbianas, homosexuales y transgénero que poseían niños que miraban televisión. Estos demonios entraron en sus cuerpos por sus ojos, permaneciendo dentro de sus mentes. Tuve otra visión, vi a Satanás y sus demonios dentro de un estudio de grabación. En este encuentro pretenden contaminar más alabanzas con venganza, discordia, guerra, exaltación y ostentación en la música evangélica. Vi cómo la letra dirigía las alabanzas a sus efectos, a sus conquistas, orgullo y egos de los hombres, olvidando alabar a quien dio su vida por ellos. En la reunión, Satanás dijo: hagamos que los cantantes evangélicos se conviertan en celebridades y de esta manera ganaremos sus almas. Venderán la palabra de Dios con sus espectáculos, no alabarán por gratitud, sino por el dinero,
sus nombres ya están en el infierno. Mi espíritu volvió al cuerpo. Jesús me dijo, mi siervo Satanás ha desviado muchos de mi camino, yo no vine a ofrecer fama, reconocimiento y aplausos, dije que serían perseguidos y odiados por causa de mi nombre, y pasarán aflicciones. En un breve viaje que tuve en Nigeria, escuché sobre la famosa sinagoga Iglesia de las Naciones del profeta T.B. Joshua. Hice una visita a este templo en la ciudad de Lagos, no la conozco porque no veo los medios corruptos, pero escuché sobre su fama en Nigeria. Es un pastor millonario, no es pobre como muchos piensan, se hizo rico con el dinero de los pobres de Nigeria. Al entrar en ese gigantesco templo, había multitudes de personas allí. Sentí una gran carga negativa, una energía muy pesada para una iglesia seria. Estaba mirando a este profeta, entonces mi visión se abrió, detrás del altar, vi un trono negro y el nombre de Lucifer. Un demonio terrible que realiza muchas curaciones, este hombre estaba trabajando con liberación. Lo que vi en ese lugar no fue liberación, fueron manifestaciones demoníacas y allí ocurrieron grandes posesiones. Este pastor llamó a los demonios a vivir en los cuerpos de estas personas. Legiones de demonios de los aires entraron por el techo de ese templo, camuflándose dentro de los cuerpos de las personas. Los demonios estaban silenciosos, escondidos dentro de cada persona, sin manifestarse. Dando una falsa apariencia de liberación, se manifestaron y luego vieron que se habían ido quedándose muy quietos. Cuando terminaron las reuniones, la gente salió de ese lugar llena de demonios. En una iglesia seria, los demonios no pueden esconderse, son forzados a manifestarse por la presencia del Espíritu Santo. En mi ministerio trataron de esconderse, pero el fuego del Espíritu Santo los quemó, no pudieron resistir las llamas del fuego de la destrucción. Iglesias que no agradan a Dios, no tienen la presencia del Espíritu Santo, en estas los demonios se resisten y no se manifiestan, si hay alguna manifestación de demonios es solo para engaño dentro de la iglesia. El Espíritu Santo me reveló que este falso pastor es como una especie de Mesías africano, que tiene obras de caridad para ayudar a los niños y a los pobres, pero la realidad es una forma de ganar almas para Satanás. Muchos me decían que hace milagros en el nombre de Jesús, yo dije, aunque hable en el nombre de Jesús, no quiere decir que sea el Espíritu Santo. Mateo 7, 22,23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios y hicimos muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores del mal. El Espíritu Santo no atiende a quien no tiene la credencial de Jesús. Los demonios operan incluso hablando en el nombre de Jesús. Mi visión fue más allá de los 12 depósitos de agua bendita que tiene esta iglesia. Llamadas las aguas de limpieza de los pecados, donde la gente entraba con Joshua para bañarse. El Espíritu Santo me reveló que él es un fornicario. Este hombre seduce a las mujeres de su iglesia prostituyéndose con ellas para que sean fértiles y sanadas del útero. Lo que vi fue el demonio sanador y de las falsas liberaciones. Él no libera, encarcela a la gente en las manos de Satanás. Nadie de otros ministerios tiene una oportunidad en ese lugar excepto sus obreros. Todo el que tiene autoridad de Jesús, ve un anillo espiritual en su mano derecha. En ese falso profeta no había anillo de la autoridad de Dios en su dedo. Todos los siervos de Dios que viven la verdad veo el anillo de la autoridad de Dios en su dedo. Los que no tienen el anillo y echan fuera demonios y sanan no son de Dios. Vi a muchas personas sin el anillo operando muchas maravillas, no había fuego del Espíritu Santo en sus vidas, sino un demonio de su lado realizando las curaciones. Lo que me sorprendió es que el dedo de T.B. Joshua no estaba como las manos de otros falsos profetas que no tienen anillos. Fue el primer falso profeta que vi un anillo de color negro en su mano izquierda. Este anillo es espiritual al igual que el anillo de oro de Dios, no se ve con ojos carnales, solo los que Jesús permite. Vi muchas legiones volando en el techo de esa sinagoga de Satanás. Salí de ese templo porque no podía soportar el engaño,
esta no es la primera ni será la última iglesia que visito donde los demonios operan señales. Ya había estado en una iglesia de una obispa, que no estaba libertada de la vanidad y echaba fuera demonios. Solo pretendieron que se irían para que la gente creyera que esa mujer tiene la autoridad de Dios, a pesar de no dejar sus vanidades. Sus doctrinas liberales ganaron credibilidad. Advierto a la iglesia, Jesús no le da autoridad a cualquiera, delegó su autoridad en sus discípulos y hoy está en manos de la verdadera iglesia. Jesús nunca daría autoridad a los cristianos para engañar a la gente con falsas doctrinas. Jesús no puede dar dones a los falsos profetas. Si Jesús hiciera eso estaría pactando con el engaño. Jesús nunca haría un pacto con la falsedad. Cuando Dios creó el mundo, separó la luz del abismo de las tinieblas. Así como aquellos que están en las tinieblas del infierno y no pueden pasar a la luz del paraíso. 2 Corintios 6, 14,15. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? ¿Qué hay en común entre el creyente y el incrédulo? Jesús es la luz y no puede tener parte con los que sirven a las tinieblas. Unos días después de haber visitado esta sinagoga iglesia de las naciones, regresé al hotel que alquilé en Nigeria. Tuve una visión, vi una iglesia que estaba cubierta con una lona negra. Esta lona estaba a 5 metros sobre el techo de esa iglesia. Las personas oraban y sus oraciones no subían al cielo, se detenían en la cobertura negra. Mi visión fue más allá, vi a 4 brujos haciendo un gran ritual satánico para bloquear las oraciones de esas personas. Pregunté al Señor, ¿por qué esa iglesia estaba perdiendo la guerra contra esos hechiceros? El Señor me dijo, esta iglesia está muerta en sus iniquidades, no se arrepienten de sus pecados, sus oraciones no tienen efecto contra la fuerza del mal que envían estos hechiceros. Al ver la triste situación de esta iglesia, fui a hacerle una visita. Cuando el pastor Abayomi Etebo me dio la oportunidad, subí al púlpito y dije, que se arrepientan de sus pecados y hagan un clamor de humillación ante Dios. La palabra era de corrección, y el pueblo lloró de arrepentimiento, y luego hizo un gran clamor. Mi visión se abrió, vi a un ángel con una espada de llama de fuego flameante que descendió del cielo y rasgó esa cubierta espiritual con la espada. Cuando esa cubierta negra se partió por la mitad, las oraciones que se retuvieron comenzaron a ascender al cielo. Después de esta visión la gente dejó de clamar, una mujer cristiana estaba de pie, vi un casco de oro que bajaba del cielo y se colocaba en su cabeza. Los demonios afuera de la iglesia arrojaron bolas de fuego negras a la cabeza de esta mujer, pero esas bolas no pudieron penetrar en aquel casco dorado. Su cabeza estaba bien recubierta y todas las pelotas rebotaban y caían al suelo. Pregunté al Señor qué significa eso. El Espíritu Santo me reveló y dijo, ella se ha confundido acerca de la verdadera doctrina, muchas iglesias falsas le han implantado un falso evangelio en su mente, ha escuchado las mentiras. Los demonios están atacando su mente para confundirla y dejarla loca. Hoy ese espíritu de confusión cayó por tierra y salió de su vida, fue revestida con el casco de salvación y nunca más será engañada. Tiene su mente protegida, los dardos malignos ya no penetrarán en su cabeza. A través de ese clamor que había en ese lugar, ella se entregó y derramó su alma en la presencia de Dios. La oración de la iglesia fue fundamental para la derrota de Satanás y sus brujos, ellos hicieron un pacto de fidelidad, abandonando el pecado. Después de esa visión, la iglesia terminó y me fui a casa, cuando llegué descansé y dije la oración de la mañana. Tuve una visión terrible, vi un ejército de demonios uniéndose para matarme y derrocar mi fe. Ellos planearon hacerme caer y destruir mi ministerio. En esa reunión se levantaron demonios del infierno, de los mares, de la tierra y del aire. Un principado en Nigeria dijo, vamos a atacar al misionero Kenzo, vamos a destruir su ministerio, vamos a atacar cada área de su vida, en algún momento hará temblar su fe. Tenemos que derribarlo y hacerlo pecar, negando a su Dios, y luego cuando caiga en pecado, lo mataremos y llevaremos su alma al infierno. Este pastor ha revelado nuestros secretos, predicando la verdad por todo el mundo, hemos perdido muchas almas por causa de su ministerio.
Nos está costando detenerlo, ahora está haciendo hombres como él, haciendo discípulos y siendo el espejo de muchos. Muchos están siendo levantados de la tierra por su ministerio. Si un Kenzo es difícil de parar, imagina muchos Kenzo alrededor del mundo, ha estado creando copias de sí mismo. Este misionero nos ha estado causando mucho daño a las almas, muchos que escucharon su predicación han muerto y están en el cielo. Tenemos que detenerlo, no podemos dejar que continúe. Cada alma que escuchó a este misionero reparó su vida, los que murieron están con su Dios, esto ha encendido mi ira. Diseñemos una estrategia para acabar con su ministerio, es solo un hombre de carne defectuoso que siente deseos. Cuando vi esta visión me preocupé por la noche, aún así fui a ministrar en otra iglesia. Antes de subir al púlpito, yo estaba sentado detrás del púlpito con el pastor Adebayo de esa iglesia. El Espíritu Santo tomó su boca y escuché su relato. Pastor, el Señor me revela un ejército maligno listo para atacarte. El Señor me dijo, para levantar un clamor esta noche por la vida del pastor, estaremos presentando al misionero esta mañana para que Dios le dé fuerzas para enfrentar esa milicia que se levantó contra tu vida. Después de escuchar esta revelación, sentí una fuerza dentro de mí, prediqué esa noche y me fui a casa. El Espíritu Santo dijo, no temas, yo estoy contigo, se levantaron para caer.